les bendiga, mis amados hermanos, amigos. Esto es Entre Voz y Fe, un programa que está diseñado para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor, para que juntos podamos crecer un poquitico más en el conocimiento de la Biblia, ¿no? Entendiendo y sabiendo, como siempre decimos, que la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, son nuestra única regla infalible de fe y conducta. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de un pasaje hermoso que se encuentra en 2 de Samuel, capítulo 9. Pero lo hermoso que tiene la palabra de Dios es que cada una de estas historias tienen vigencia en nuestra actualidad. Pero antes de pasar a este texto y antes de comenzar a leer este texto, estaría bueno hablar un poco sobre las costumbres que habían en aquellos tiempos cuando un rey sucedía a otro. Amén. Como para poner en contexto el pasaje. Claro, para entrar en este contexto, ¿no? Porque tenemos que entender y tenemos que tener claro, ¿no? Que aunque en la Biblia hay muchas historias, la Biblia no es un libro de historia. Y entonces, cuando nos dedicamos a estudiar la palabra, a inquirir en la Sagrada Escritura, también tenemos que ir a esos usos, a esas costumbres de aquellos tiempos para poder entender un poquitico más, ¿no? Acerca de las cosas que nos revela la palabra de Dios y se nos revela allí en las Escrituras. Y una de estas cosas que pasaba es que había una costumbre que se llamaba el exterminio dinástico. Este exterminio dinástico lo podemos ver, de hecho, o se refleja muchas veces en películas, cosas así de reyes. Y es que cuando un rey tomaba el trono, lo primero que hacía era exterminar todo el linaje real, toda la familia del rey al cual había sucedido. Y por tanto, esto lo hacían con la forma, ¿no? De la manera para tratar de asegurarse ellos y asegurar a su familia en el trono. Y entonces, bajo esta perspectiva, es que vamos a estudiar este pasaje en el cual nos encontramos esta noche. Llegaba un rey, que sucedía otro. Este rey rápidamente, cuando tomaba el trono, quería exterminar a toda la familia de ese rey que había sucedido. Y en la Biblia vemos... Y en la Biblia aparece en ejemplos, lo vemos allí en el libro primero de Reyes, capítulo 15, en el verso 29, que habla acerca de Baasa, que exterminó la casa de Jeroboam. También lo vemos allí cuando Jehú destruye la casa de Acab. Esto sucedió en la palabra del Señor. Y es algo que acontecía en aquellos tiempos, era una práctica común en aquellos tiempos. Dice la Biblia en 2 de Samuel, capítulo 9. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y para empezar a desglosar como que un poco la historia, nos podríamos preguntar: ¿quién era Mefibosé? Primeramente, ¿quién era Mefibosé? Y en segundo, ¿qué tan importante podía ser como para que el rey le mandase a llamar y para que tuviese de él misericordia? Ya después de haber hablado sobre estas costumbres que sucedían en aquellos tiempos. Lo primero que tenemos que entender es que este Mefiboset, del cual habla aquí la palabra del Señor, era un hijo de Jonathan. Jonathan era el hijo del rey Saúl, el rey al cual había sucedido David. Pero Jonathan fue muy amigo de David.
David y Jonathan tenían una amistad muy fuerte, eran muy apegados. De hecho, la palabra del Señor nos expresa que cuando David se entera de la muerte de Jonathan, para él fue algo realmente muy triste. Lloró David por la muerte de su amigo. Pero en el capítulo 4 del mismo libro nos encontramos allí la historia que cuando traen la noticia de que habían matado al rey Saúl y a Jonathan, pues la nodriza de Mefiboset toma al niño corriendo y sale corriendo para huir. Y esto, en esta huida, se le cae el niño de los brazos. El niño cae y queda lisiado de sus pies. Ahí entonces es cuando nosotros pudiéramos preguntarnos por qué estaba esta mujer tan apresurada. Y es que, por supuesto, es que ella sabía lo que acontecía. Habían matado a Jonathan, habían matado a Saúl, pues alguien iba a tomar el trono, y quien viniera a tomar el trono sabía que Mefiboset era heredero del trono y tenía que exterminarlo. Y aquella mujer, por proteger al niño, sale corriendo, lo que lamentablemente en su huida, escapando, el niño se cae y queda lisiado de sus pies. Pero cuando analizamos sobre esas costumbres de aquellos tiempos, ¿verdad? Y lo que está sucediendo en este pasaje, vemos que es completamente contrario a esa costumbre. Vemos a un rey que luego de querer exterminar completamente la casa de su adversario, si así pudiéramos decir, es lo contrario. En este pasaje vemos a un rey que manda llamar a alguien de la casa de Saúl. El tema es hermoso, ¿no? ¿Por qué esta diferencia? El problema es que en este pasaje bíblico, en la Biblia tenemos que entender, y me gusta hablar para que también aquellos que quizás nunca han leído la Biblia, tal vez hay algún amigo, alguien que de pronto está mirando este podcast, ¿no? Y dice, bueno, me detuve a mirar, a escuchar lo que están hablando. Quiero enseñarte, decirte que en la Biblia no todas las cosas no están escritas por alguna mera casualidad. Todo lo que está escrito en la Biblia ha sido inspirado por el Espíritu Santo y tiene un plan y tiene un propósito de enseñarnos, un propósito de bendecir al hombre y un propósito de revelarnos algo, ¿no? Y en este caso Dios quiere revelarle algo al hombre, y como hemos hablado acerca de que la Biblia siempre, desde el principio hasta el fin, nos habla de la redención, nos habla de la misión y nos revela a Cristo, pero a Cristo y al plan redentor de Dios para el hombre. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, se habla del plan redentor de Dios para el hombre. Y en este pasaje bíblico, a pesar de que fue escrito muchos años antes de venir Cristo, este pasaje bíblico nos habla no de otra cosa, sino también de redención. Y hay grandes principios teológicos que nosotros podemos encontrar en este pasaje bíblico. Una pregunta pues que nos puede venir a la mente y que nos puede traer como que algo de curiosidad. Si el rey debía matar toda la descendencia, entonces podemos ver a un Mefiboset que no estaba escondido por puro temor, no estaba escondido por algo que escuchó por rumores, sino que tenía base como para tener miedo y querer estar escondido. Por supuesto. Mefiboset llegó a estar en un lugar llamado Lodebar. Era un lugar donde en el hebreo habla de un lugar que es sin palabra, que es un lugar donde no se escucha nada, donde no hay
donde hay escasez de todo, donde no hay alimento, donde en un lugar de extrema miseria, de extrema pobreza. Allá estaba Mefiboset. Pero por supuesto que desde la perspectiva de su vida, apartando de que era un hombre con estas incapacidades físicas, también estaba en ese lugar por una cuestión de temor y una cuestión de miedo, porque sabía que en cualquier momento podía venir por él y podían, pues, el fin de él, que lo pudieran matar, ¿no? Pero entonces cuando David decide tener misericordia de Jonathan, de Mefiboset, el hijo de Jonathan, y pues le manda a llamar, ¿qué sucede a partir de ahí, de ese momento, cuando Mefiboset viene ante el rey? David manda a llamar a Mefiboset, porque David se acuerda, dice la Biblia, de su amigo Jonathan, y dice, hay alguien en la casa de Saúl, queda alguien de la casa de Saúl, de quien yo pueda tener misericordia. Y me gusta mucho la frase y el pasaje, porque dice, por amor a Jonathan. David no iba a tener misericordia simplemente porque él era bueno, simplemente porque él quería hacer algo, porque su corazón, no, simplemente que él quería hacer misericordia por amor a Jonathan. Y esto lo vamos a ver más adelante, cómo esto, que nos revela también estas palabras, ¿no? Y entonces cuando aparece aquel siervo Siba y le dice, sí, queda uno, se llama Mefiboset y está en Lodebar, ¿no? Realmente David ahí entonces le dice, bueno, manda a llamar a este hombre, yo lo quiero conocer, quiero que venga este hombre. Y cuando mandan a buscar a Mefiboset, que Mefiboset llega, se presenta ante el rey. Y lo primero que hace este joven, ¿no? Es cuando llega delante del rey, postrarse delante del rey. Un acto de humildad, un acto completamente de reconocimiento, ¿no? Reconociendo, tú eres el rey, yo soy alguien realmente que no merece este lugar. Sin embargo, tú me has mandado a llamar y yo he aceptado el llamado y estoy aquí, y lo único que puedo hacer es rendirme delante de ti. Es bien bonito ver como una persona de la cual alguien tiene misericordia, pues llega ante su presencia y se postra y se humilla. Pero no quisiera dejar este texto así en historia. Quisiera que me hablaras un poquito sobre qué aplicación tiene esta historia para nuestras vidas. ¿Qué aplicación podemos darle para nuestras vidas? Como te dije, este pasaje bíblico que está escrito en la palabra del Señor, cualquiera pudiera mirarlo desde un punto de vista histórico y pudiera darle una lectura simplemente muy histórica, ¿no? Pero yo veo más allá de esa lectura histórica, ¿no? Yo veo ahí un pasaje que tiene mucha teología y teológicamente nos habla acerca de muchas cosas que podemos ver en nuestra vida hoy. Podemos ver, por ejemplo, la redención en este pasaje. Vemos, por ejemplo, a un Mefiboset que dice que estaba en Lodebar. Y Lodebar puede significar la condición del pecado del hombre. Es como que la geografía del pecado del hombre. Sí, cuando vemos la vida de Mefiboset, pues vemos nuestras vidas reflejadas antes de conocer al Señor. Antes de conocer a Cristo, ¿dónde estábamos nosotros? ¿Dónde estaba el hombre antes de conocer a Cristo? Llevaba una vida así, en Lodebar, una vida donde no había palabra, sí, porque no escuchan la palabra de Dios. Una vida donde hay sequedad, una vida donde realmente completamente desierto, donde el hombre piensa que está bien, pero realmente no están bien. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen de bien,
bien, pero su fin son caminos de muerte. Y es que el hombre, cuando camina por su propia prudencia, cuando camina simplemente pensando que él es capaz de alcanzar todas las cosas por su propia fuerza, y el hombre deja a Dios a un lado, entonces su vida no puede sino que ir contraria a la voluntad de Dios, y esto trae como consecuencia que cada vez el hombre caiga más bajo, ¿no? Y por eso es que el hombre se hunde en el pecado, el hombre vive, por eso vemos que de generación en generación este mundo como que se ha corrompido, ¿no? Y la Biblia nos habla acerca de los postreros tiempos, las cosas que pasarían, y entonces eso no es nada más que lo de Bar. Y ahí estábamos nosotros, antes de conocer a Cristo, vivíamos una vida de pecado, vivíamos llenos de temor, vivíamos así, arrastrados, vivíamos una vida que realmente teníamos temor a todo, ¿no? Y de hecho vivíamos muchas veces bajo esas cadenas, ¿no?, de la religión. Muchas veces aquellos que practicaban otras religiones, que viven encadenados pensando que están haciendo bien, ¿no? Y ustedes los ven, personas hoy en día que si no haces esto, pues te puede pasar aquello, y si no haces lo otro, pues te puede pasar aquello, y entonces es una vida llena de temores, y así vive el hombre. Y eso se refleja, eso es Mefiboset, esa vida llena de temor, esa vida llena de ansiedad, esa vida que realmente piensa que nunca se va a acabar. Este texto realmente tiene un aprendizaje maravilloso. Cuando seguimos leyendo y cuando nos adentramos más en esta historia, vemos que no solamente David le manda a llamar y él se postra delante de David. Vemos que este llamado trae consecuencia a la vida de Mefiboset. Claro. Hay un resultado. Claro, pero vamos a ir por partes, vamos a ir desglosando por partes. Y entonces vamos a mirarlo de esta manera. David no tiene misericordia de Mefiboset porque David era bueno. Porque si algo me gusta de la Biblia es que la Biblia nos enseña y nos muestra a los hombres de Dios como hombres. No es como otros libros de historia que nos mostraban a nuestros héroes, no sé en su país, no sé en su nación, cómo en los libros de historia le mostraban a sus héroes, ¿no? Pero al menos en nuestro país, en Cuba, nos mostraban a los héroes de Cuba, a los que ellos llaman héroes, mártires, todos eran personas perfectas, intachables. Todos eran con una conducta moral completamente impecable. Eran santos, 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 santos. Aquellos hombres no tenían ningún tipo de defecto. Todos eran, y en las descripciones había que ponerlo así, todos eran valientes, decididos, enérgicos, llenos de valerosos, llenos de con gran amistad, con solidaridad. Eran personas perfectas. Cosas que es irreal, ¿no? Y lo que me gusta de la Biblia y de la palabra de Dios es que el Señor nos muestra a los hombres de la palabra de Dios, a los hombres de la Biblia tal y como son. Vemos a un David que la Biblia describe y dice que era un hombre, un varón conforme al corazón de Dios, pero sin embargo este David, dice la Biblia que en una ocasión mandó a matar a Urías, geteo, por causa de Betsabé. Y vemos a un David lleno de errores. Vemos a un David que cometió errores, vemos a un David que en momentos determinados le falló a Dios, pero eso no impedía que David entendiera, que pudiera reconocer, que pudiera arrepentirse, porque después de lo que aconteció y le sucedió, dice la Biblia que David lloró amargamente. David se arrepintió, que tenía un corazón que verdaderamente quería agradar a Dios, pero en el proceso pasaban cosas como pasamos cosas hoy. Y entonces lo hermoso de la Biblia es que no es el hecho de que David fuera bueno, porque la Biblia no presenta que los hombres son buenos. Dice la Biblia que todos somos malos. Ahora, la palabra y lo importante que tenemos que entender acá es que el rey, tenemos que ver esta figura, el rey está mandando a llamar a alguien que había perdido todo, que lo había perdido todo, que era heredero, pero había perdido esa herencia. Hoy usted y yo tenemos que entender que hay un rey que está llamando al hombre, que tenía una herencia en el Edén,
Pero por causa de Adán, dice que pecó el hombre, el primer Adán pecó y por él entró el pecado a este mundo. Y el pecado ha venido de generación en generación, pero esa herencia hoy el Señor quiere restituirla a través de la persona de Cristo, que dice que el postrer Adán, así como el primer Adán pecó y el pecado entró en el mundo, el segundo Adán vino, y habla de Cristo, vino para restituir, para traer perdón y para traer salvación, para que muchos fueran y vinieran al arrepentimiento. Entonces tenemos que entender esto, que el hombre no tenía herencia, lo había perdido todo, estaba hundido en el lodo, hundido en el pecado, pero ahora a través de la obra redentora de Cristo, el Rey está llamando al hombre. Sí, y vemos a un David que le restituye todas las cosas a Mefibosé, y a partir de ese momento le dice que se va a sentar en su mesa. Porque David, en este caso, es un tipo de Cristo. Y entonces, lo primero que tenemos que entender es que cuando Cristo nos llama, no nos llama para condenarnos. El Señor no te llama para condenarte. El Señor no nos llama para decirte esto lo hiciste mal, aquello no. El Señor te llama para perdonarte. Y el Señor nos llama por su gracia, nos llama por su misericordia. Por eso cuando venimos a Cristo, por eso cuando venimos al Señor, la reacción de todo hombre es postrarse. Por eso la reacción de todo aquel que conoce a Cristo es postrarse, porque entiende que no merecemos nada. Mefiboset, cuando se postró, le dijo: ¿quién soy yo para que tengas misericordia de un perro? De un perro muerto, le dijo algo así, unas palabras como que él entendía que no era merecedor de esta gracia infinita. Así también usted y yo, aquellos que hemos visto la gracia de Dios en nuestras vidas y la misericordia de Dios que son nuevas cada mañana, tenemos que entender que no somos merecedores de esta gracia. No, y algo hermoso en la historia es que cuando Mefibosé se postra, David le dice: no tengas temor. Las mismas palabras que nos dice el Señor hoy en día. En la Biblia tenemos varios pasajes bíblicos donde cuando llegaba alguien a Jesús, lo primero que Jesús le decía era: no tengas temor. Es decir, Mefibosé pasa de ser un hombre que está escondido con temor a estar postrado delante del rey, y el rey diciéndole: no tengas temor. Claro. Es hermoso. Pero es que el hombre cuando viene a Cristo y tiene un encuentro personal con el Señor Jesús, pasa de ser aquella persona llena de temores, llena de ansiedades, ahora pasa a ser una persona que entiende que ahora tiene una misión en el reino de los cielos, tiene una misión en el reino de Dios, que ha sido renovada, que ha sido restaurada, y que ahora ya no hay lugar para el temor, sino que ahora de desechado, ¿no? Ahora pasa a ser hijo. Dice la Biblia: y si hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Por tanto, hay promesas de Dios para nuestras vidas, y que lo que hacen es que nos alejan del temor. Nos hacen alejarnos completamente del temor. El temor en el que vive este mundo. Este mundo vive, y realmente por eso se le hace tanta oda a las malas noticias. Por eso lo que más se consume en el mundo es la mala noticia. Porque es que el hombre vive bajo ese temor. Y por supuesto al diablo le gusta que la gente viva bajo el temor. Pero el que conoce a Cristo, el que conoce al Señor, se libera de las cadenas del temor y entiende que el Señor dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces entendemos que cuando venimos a Cristo, ahora estamos bajo sus alas, que Él nos cubre, Él nos protege, y eso hace que podamos sentirnos seguros. Entonces, luego de estar postrado, el estar postrado en la presencia del Señor me lleva a otra condición. Ahora, a estar sentado en la mesa del rey. Vestir las ropas del rey. Vestir las ropas del rey. De hecho, David manda a llamar a Siba y le dice que él iba a labrar esa tierra, pero que
Mefibosé, a partir de ese momento iba a vivir como uno de sus hijos. Claro. Es decir, ya no iba a tener necesidad de vivir como un extraño. Iba a vivir en la casa real. Sentado en la mesa sentado del rey, y vistiendo la ropa del rey. ¡Wow! ¿Qué condición de estar lejos, sucio, apartado, escondido, allí en un lugar donde realmente nadie, despreciado, en un lugar donde realmente nadie te quiere, donde todos te desechan, donde no vales nada y no tienes ningún valor? Ahora, a estar en la casa real, sentado en la mesa del rey, comiendo del banquete del rey, disfrutando de ese banquete y también vistiendo las ropas del rey. Sí. Cuando leemos este texto y vemos la historia, vienen a mi mente 4 palabras. Y quisiera que cada una de estas palabras, pues, de una forma sencilla me las pudieras argumentar. Cuando yo veo esta historia, veo amor. ¿Qué me puedes decir respecto a? Sí, tenemos, por ejemplo, vemos el amor de David hacia Jonathan. Y ese amor que realmente fue una amistad hermosa, luego se reflejó en la decisión que el rey tomó para bendecir, ¿no? Para de alguna manera, pues, hacer y tener misericordia de la casa de David, de Jonathan. La segunda palabra es misericordia. La segunda palabra es misericordia. Bueno, pues tenemos aquí ese amor intenso, ese amor precioso, ese amor que solamente Dios puede poner en el corazón del hombre, ¿no? Y es reflejo de eso. La Biblia, entonces, por otra parte, nos enseña algo, y es que de tal manera... Quisiera que me hablaras del amor que se muestra en este pasaje, pero llevarlo también al amor de nuestro Señor hacia Es lo que te digo, la Biblia nos enseña: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios cada día es reflejado para todo aquel que necesita, para todo aquel que está perdido, para todo aquel, en la manifestación de Cristo, el hecho de que Él envió a su Hijo a morir en la cruz del Calvario, es la mayor muestra de amor que pudo haber dado el Padre, ¿no? Y tenemos que entender algo en este pasaje, porque hemos pasado por alto algo que es muy importante, y es que el rey se sienta en el trono, y el rey, luego de preguntar dónde está, quién es, queda alguien, dice que el rey mandó a llamar y mandó a buscar a Mefibosé. Perdón. Tenemos que entender primero esto: siempre el que toma la iniciativa de ir a buscar al hombre es Dios. A veces nosotros pensamos y decimos, pues yo vine a Cristo, cuando yo me decidí a venir a los pies del Maestro, cuando yo... No. Quien siempre toma la iniciativa de ir a buscar a la oveja perdida, quien siempre toma la iniciativa de ir al perdido, de ir a rescatar, de venir a este mundo, siempre es Dios. Por eso lo vemos desde el principio en la palabra, en la creación, cuando Adán y Eva cayeron, dice que el Señor les buscó en medio del huerto, porque ellos se escondieron. Y el Señor se movió, dice que allí por el huerto, y dijo: Adán, ¿dónde estás? Fue Dios quien salió en busca y al encuentro del hombre. Y a partir de la historia siempre ha sido Dios quien ha venido a revelársele al hombre. Por eso el autor de Hebreos dice allí en la epístola, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, es decir, que siempre Dios ha estado hablando a través de tantas cosas. Dice, hoy nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces hay muchas maneras en las que Dios ha acercado al hombre, y tenemos que entender esto. Por eso es que un día no tendremos excusa, porque cada día, es que dice, un día emite palabra a otro día. Cada día, amigo, hermano, Dios nos habla. Dios está llamando a tu vida. Dios está tocando a tu puerta. Y dice la Biblia, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él. Ahí está el banquete. El rey está tocando hoy a tu puerta. El rey te está diciendo, ven. El rey te está invitando a un banquete diario. Dice, yo entraré, cenaré con él.
y Él conmigo. Y ahí se refleja el amor de Dios realmente. Por eso David dice que tuvo misericordia, que es la otra palabra, ¿no? Misericordia, exactamente. Dice que tuvo misericordia por amor de Jonathan. Y me gusta que diga por amor de Jonathan, porque yo soy de los que creo en la palabra del Señor, que si Dios hoy tiene misericordia de mí es por amor a Cristo. Es por amor a Cristo. Por eso es que yo soy presentado, acepto delante de Dios. Tú eres presentado, acepto delante de Dios, no por mis obras, no por lo que yo he ganado, sino por lo que ganó Cristo en la cruz del Calvario. Porque el que venció en la cruz del Calvario no fui yo. El que venció el pecado no fui yo. Quien venció en la cruz del Calvario y quien cumplió todo lo que Dios había mandado por mí fue Cristo. Y por eso el Señor, por eso es que hoy Cristo puede presentarnos, y hoy es el sacerdote que intercede por mí, por eso Él es mi abogado. Y entonces, por tanto, hoy Dios tiene misericordia de mí, como puede tener misericordia de ti, y también quiere tener misericordia de ti. Pero tenemos que aprender y tenemos que entender que esto es por amor a Cristo. La tercera palabra es redención. Wow. La Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de redención. La Biblia de Génesis y Apocalipsis nos está llamando y nos está enseñando redención. La redención la vemos en el Nuevo Testamento, podríamos verla como aquel acto que sucedía con los esclavos, ¿no? Cuando se pagaba el rescate por un esclavo, cuando pagaban por un esclavo, ¿no? Por la libertad de un esclavo. Cristo pagó en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Cristo nos redimió y lo pagó y lo hizo, y el pago con el precio más alto del mundo. A nadie puede igualar ese precio. Por eso, si usted fuera a hacer una subasta, que usted sabe que yo te doy tanto y tú me das tanto, y yo te doy tanto y yo doy más, y yo pongo más. Cristo puso su sangre, la sangre preciosa de Cristo. No hay nada en este mundo que pueda igualarse a la sangre de Cristo, que fue el precio más alto de esta humanidad por tu alma, por mi alma. Eso es lo que hizo Cristo. Nos redimió, nos rescató, nos sacó de la esclavitud del pecado, nos sacó de la esclavitud de lo de bar, del lugar donde estábamos que no había palabra, del lugar donde estábamos que no había, que todo era podredumbre, que éramos desechados, que estábamos en ese lugar realmente llenos de rechazo, llenos de temores. De allí el Señor nos rescató, de allí el Señor nos redimió, de allí el Señor nos compró, porque éramos esclavos del temor. Vemos a un Dios que nos amó, que tuvo de nosotros misericordia aún sin merecerlo, estando nosotros en la condición más alejado y más perdido, y vemos a un Dios que tuvo misericordia sin importarle nuestra condición, pero allí entregó su vida por nuestros pecados. Y vemos ahí esa palabra que es redención. Vemos la redención presentada de esa manera en Cristo. Y queda una última palabra, y es restitución. La palabra restitución. Y es hermoso, viene a mi mente esa canción de Dani Berrio que dice: y lo que era tuyo te devolveré. Es una canción hermosa de Dani Berrio que habla acerca de esta historia. Y realmente es lo que hace el Señor, porque el hombre tenía todo en el Edén, y en el Edén lo perdió todo por causa del pecado. Pero Dios, a través, y esto es algo, hermano, que nunca nos vamos a cansar de decirlo, a través del sacrificio de Cristo. No es porque tú ores más, no es porque tú leas la Biblia más, no es porque entendamos, hermano, la teología desde aquí hasta allá. No. Tenemos que aprender y tenemos que entender que todo lo que Dios hace con nuestras vidas es por causa de Cristo, y es a través de Cristo, y es por el sacrificio de Cristo. Esa restitución, hermano, eso que trae a nuestras vidas el Señor nos devuelve. ¿Y a qué nos devuelve? ¿Qué nos devuelve el Señor? Todo lo que habíamos perdido. Habíamos perdido la paz, habíamos perdido la libertad, habíamos perdido el gozo, habíamos perdido la alegría, habíamos perdido realmente la comunión, habíamos perdido el estar
Lo mejor que puede tener el hombre es habitar en la presencia de Dios. No, y cuando vemos la Biblia, pues hay muchas historias donde vemos esta restitución. Y si vamos a la historia de Job, vemos cómo le fue devuelto doblemente todo lo que había perdido. por la fidelidad. Vemos Claro. a un Dios que no solamente nos ama, vemos a un Dios que no solamente tiene misericordia de nosotros, no solamente vemos a un Dios que nos redime, sino a un Dios que nos restituye todo lo que habíamos perdido. Claro que sí, y realmente es algo que el hombre debe entender, ¿no? Como hablábamos, el hombre perdió el mayor privilegio que puede tener, que es habitar en la presencia de Dios. Habitar en su presencia. Por causa del pecado. Pero cuando Cristo murió, dice que se rompió el velo. El velo se rasgó de arriba abajo. Como aquello que separaba al hombre del lugar, y separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y tenía solamente el sacerdote podía entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por el pueblo en aquel lugar. Era un ritual, era algo que solamente podía hacer alguno elegido. Pero cuando Cristo murió, el velo fue rasgado, como diciendo, ahora, hoy, a través de Cristo hay libre acceso. Por la sangre de Cristo tenemos libre acceso a la presencia de Dios. Por eso cuando el hombre acepta a Cristo en su corazón, el Espíritu Santo de Dios viene a morar en el corazón del hombre y trae bendición, trae restitución, trae renovación. El Espíritu Santo de Dios trae transformación plena al hombre. Entonces, a modo de conclusión, ¿qué le pudieras decir a esa persona que se encuentra en la condición de Mefibosé? Hay tantas personas hoy en día en este mundo que viven en lo de barro. Este mundo cada día está realmente en una condición así. Pero hay solución. Pero hay una solución. Y la solución es Cristo. Y la solución es entender que hoy ese rey te está llamando. Hoy ese rey te está haciendo un llamado y te está diciendo, hijo mío, aquí estoy. Tienes la posibilidad de sentarte a mi mesa, de vestir mis ropas, de que sean restituidas en ti todas las cosas. Pero es necesario que entiendas y que aceptes la gracia de Dios a través del sacrificio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Es lindo, es hermoso. El hombre tiene que darse cuenta de que nosotros sin Él no somos nada. Y realmente cuando nosotros entendemos y disfrutamos de su presencia, es cuando decimos, wow, cómo no conocía a Cristo antes, ¿no? Porque no se trata de bienes materiales. Porque muchas veces, y la gente está equivocada y muchas veces piensa que todas estas restituciones, todas estas cosas, solo habla de cosas materiales, ¿no? Pero es que lo espiritual es primero. Y es mejor. Creo que sería bueno pues que podamos hacer una oración por los hermanos o amigos que quisieran rendir su vida. Yo creo que sería bueno, ok, podemos hacerlo. No sé, amigo, hermano, si estás hoy en esta condición, si sientes que necesitas a Cristo, que necesitas venir al reino de Dios, que necesitas sentarte a disfrutar de las bendiciones que te da el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La mesa está servida para ti. Dice la Biblia en el Salmo 23, ese salmo hermoso que se sabe mucha gente. Él adereza mesas, Él prepara mesas en presencia de nuestros angustiadores. Y Él quiere preparar mesas delante de ti para que tú puedas disfrutar de sus bendiciones. Yo quiero hacer una oración y acompañarte. Vamos a orar juntos. Padre, gracias te damos en esta hora. Ruego por aquellos que aceptan a Cristo como Señor y Salvador. Aquellas personas que hoy, Señor, quieren rendir el corazón. Aquellos que han estado lejos, pero hoy entienden que necesitan, Señor, volver al redil. Que necesitan volver a los pies de Cristo. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Abre tu corazón, hermano. Abre tu corazón, amigo, y dile, Cristo, yo te necesito. Ven a mi vida, ven a mi corazón. Y de esta manera
Señor, entrego todo lo que soy para que hagas conmigo como alfarero divino, como quieras hacer. En tus manos estoy, Señor. Yo sé que en ti estoy seguro. Dale gracias a Dios en esta hora. Damos gracias a Dios. Yo doy gracias al Señor por esta palabra, por este pasaje que nos enseña tantas cosas, y pudiéramos estar hablando de tantas cosas, ¿no? Porque es muy bonito, es hermoso cuando estudiamos la palabra del Señor. Tiene tantas riquezas para nosotros, para enseñarnos, ¿no? Y recuerde, amado hermano y amigo, esto es Entre Voz y Fe, un espacio donde lo que hablamos nace de lo que creemos. Amén que sí. Así que no dudes en suscribirte a nuestro canal si no lo has hecho todavía, compartir el contenido si crees que es bueno para que llegue a otras personas, dale like, para que también el algoritmo de YouTube pues nos mueva, porque muchas veces estos contenidos como que no son muy, no es lo que el enemigo quiere que llegue a las almas, ¿no? Pero estamos acá, estamos buscando la presencia del Señor, estamos tratando de que la Biblia, la palabra de Dios, llegue al corazón de este mundo. Así que una vez más, muchas gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Nos vemos en un próximo encuentro.